Número 83 del Ciudadano se revela. Esta síntesis informativa de los diarios digitales visionesparatodos.com y bairesparatodos.com. Bueno, vamos a arrancar el programa hablando de gorilas y antiperonistas. Bertolt Brecht decía que no hay nada más parecido a un fascista que un burgués asustado. Y algo de eso está pasando hoy en la política misionera y especialmente en la oposición. Cuando nos enteramos de que Ziegler, el kirchnerista Ziegler, el que votó todo lo que puso Cristina, Néstor, y el que defendió a Vudú, el que defendió al represor Milani, el que hizo que levantó la mano por Chicone, y de las cosas que vamos a ir publicando de acá a las elecciones, va a ser el candidato a gobernador de una especie de armada Brancaleone. Para los que no conocen esa película, es una sátira sobre la mezcla de personajes. Y no solo eso, que Ziegler va a ser candidato a gobernador por el PRO, con Mauricio Macri a la cabeza como candidato a presidente, y en ese mismo armado van a formar parte Claudio Wiplinger, Víctor Kramer y Alfredo Schiavoni, por supuesto que es del PRO, 3 diputados provinciales que denunciaron a Alex Ziegler por el plan de la Jatrofa, hace unos meses, con un informe muy bueno que dio Misiones 4. Pero espere que la cosa no termina acá. A eso hay que sumarle que Víctor Kramer, como siempre lo recordamos y lo vamos a recordar siempre, es sobrino de Tito Álvarez y Cecilia Brito, y primo hermano de Toto Álvarez. Sí, los renovadores. Pero el tema tampoco termina acá. Esta intifada, por así llamarlo, germánica, se suma con otro gorila más, que es Martín Göring, o Goering. Y con ese discurso tan especial, por eso me extraña tanto como de Humberto y de Alfredo Schiavoni, los otros no me extraña nada, hayan sumado a la campaña de Mauricio Macri a esta gente, donde tienen una visión que vos o usted sos de segunda o de primera, según en qué extracto social estás. Ellos tienen un discurso que bien marcado, donde no somos todos iguales, y en un discurso donde no somos todos iguales, el que se jode, ¿quién te cree que es? El pueblo. Por un lado, por ahí es bueno que suceda esto, porque es bueno tener marcadas las cosas, pero ese armado también tiene otra contracara. Verduguearon a más no poder al radicalismo y dejaron al Frente Unidos, ese espacio peronista pero amplio que conduce Ramón Puerta y Adolfo Velázquez, como la única fuerza opositora coherente, que ahora, hasta último momento, y veremos lo que pasa, le está tratando de tender una mano al radicalismo, bien verdugueado todos estos últimos meses, pero que evidentemente hay intereses de ciertos dirigentes valiosos que parecen jugar también para la renovación, porque todo lo que le dije hasta ahora, hay un solo beneficiario, es el kirchnerismo en la provincia de Misiones, es la renovación, es Mauricio Clos y Carlos Rovira. Porque ellos, con todo este armado, se hacen una panzada. Porque lo único que podían dar una opción de poder era el Frente Unido, que hasta le ofrecía al radicalismo, a Gustavo González, encabezar la lista. Gustavo González se está comiendo operaciones de todo tipo. Hay fuertes versiones de que Damiani juega al ping-pong con él, no sé si será verdad o no. Damiani a veces parece el tuerto del país de los ciegos, como que no quiere largar la quintita, y por ahí prefiere hundir al radicalismo, no ir por el poder de la provincia, para satisfacer las necesidades de un gobierno oficialista que sigue saliéndose con la suya. Porque vamos a hablar en serio, pobrecitos los milloneros, si la otra fórmula consiguen a la cabeza, logra algo. Imagínense qué contradicción. Los 3 diputados que denunciaron, formaron parte de la denuncia del plan de la Jatrofa, llevan como candidato a gobernador al denunciado, a Alex Ziegler.
y como candidato a presidente a Macri, que Macri venía teniendo un discurso coherente, gorila para mí, antiperonista para mi forma de ver, pero que por lo menos estaba desde un lado. Después de la paliza en Capital Federal, dice que se volvió nacional y popular. Un candidato a presidente que se maneja con un ecuatoriano que le dice hay que apoyar al kirchnerismo porque hay que decir que está todo bien, porque si la gente dice que está todo bien, entonces termina hablando bien de aerolíneas, hasta de la corrupción, porque si vos te callás, vos sos cómplice. ¿Ustedes escucharon a Macri hablar de vudú? ¿Escucharon a Macri hablar de la cámpora? No. Y ahí viene el candidato a presidente del Frente Unido, que es Sergio Massa. Y José Manuel de la Sota, no hay que olvidarse, porque el gallego, como le dicen, es un cordobés, no solo que es cordobés, sino que es un peronista de raza, y nadie duda a dónde va a estar pagado. Esperemos que, como lo dije en el programa anterior, logre llegarle a la gente y la gente se dé cuenta que hay tres cosas bien marcadas, tres candidatos bien marcados. Uno es Scioli, Zanini, la Cámpora, Cristina, Vudú y la banda del Golden Rocket. Otro es Macri, el del cambio, pero no tanto cambio, el que se basó en sumar al radicalismo para después destruirlo, porque lo que acá cambia es que cuando él suma al radicalismo y le hace a Sanz votar para que apoye ir juntos en Cambiemos, a las 48 horas le dice que no le va a dar ningún ministerio. Ojo los radicales si se creen que van a agarrar algo con Macri, porque ya lo dejó dicho, el que gana, gana, y el que demás no acompaña, mira desde afuera, ni acompaña. Y después lo que viene Sergio Massa y de la Sota, que es, digamos, la avenida del medio. Esperemos que esto se pueda llegar al votante, lo comprenda, los visioneros lo comprendan, y le vuelvo a decir, no hay nada peor que un burgués asustado, y le vuelvo a repetir la frase de Bertolt Brecht, no hay nada más parecido a un fascista que un burgués asustado. Y estos son burgueses que, con tal de ir contra el peronismo, con tal de ir contra el pueblo, se unen. Hay una frase que decía, no nos une el amor sino el espanto. Yo creo que es así, no nos une el amor sino el espanto al pueblo. Ellos quizás tienen una visión del ciudadano y no se dejen engañar, y a veces lo tuteo, a veces lo trato de usted. No te dejen ni se deje engañar. Observe las palabras bien de lo que dicen y fíjense que para ellos hay categoría de ciudadanos. Hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Y mientras exista eso, nunca va a haber justicia social. Y mientras exista eso, el kirchnerismo va a hacer lo que quiere. Y mientras exista eso, la renovación va a seguir con el poder. Porque ante la falta de dirigencia y coherencia de dirigencia, y teniendo solo un polo de poder que quiere ir por el gobierno de la provincia, la renovación con Clos y Rovira se hace un picnic. Para los que tienen menos edad que nosotros y hablan, dicen, pero este programa siempre habla de peronismos, les quiero que vean algo para que entiendan lo que es la reforma cultural del peronismo explicada por Perón, para que comprendan por qué nosotros hacemos mucho hincapié en esas palabras de gorila, antiperonista y todo eso, porque de ahí sale todo. Miren Perón explicando la reforma cultural. También la solución diremos, económica, política y social permitieron encarar una reforma cultural en el país. Eso permitió también dar acceso popular a la universidad. Normalmente en la República Argentina en nuestra época había 4 millones de población estudiantil. De esos 4 millones, solamente 300.000 hacían los estudios secundarios. De manera que de la escuela primaria, que era obligatoria, a la enseñanza secundaria, ya había un descarte de 3.700.000 muchachos. De esos 300.000, iban a la universidad nunca más de 100.000 en todas las universidades. De manera que ya en esa etapa había otro descarte de 200.000. ¿Qué pasaba con estos 3 millones largos
que al terminar la escuela primaria no podían ir al secundario porque no tenían medios, porque como la enseñanza era cara, ninguno de ellos podía seguir los estudios superiores. Y estos iban a los potreros, que eran las escuelas de delincuencia más conocidas. Y nosotros no tuvimos delincuencia infantil. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires más de 50.000 muchachos tenían sus clubes. Se crearon 90 clubes de barrios, donde tenían en lo posible cancha de fútbol, de básquet, boxeo, gimnasia, en fin, todas las actividades deportivas. Esos clubes los hacía el Estado y se lo entregaba a los vecinos que lo administraban y lo llevaban adelante. Por otra parte, las escuelas profesionales, donde el chico iba, recibía un salario y a la vez estudiaba. Después de recibirse de operario, iban a la fábrica, estaban 3 años. De ahí podían pasar a las escuelas de aplicación, que eran escuelas para formar sobrestantes, jefes de talleres, etc. Después de estar allí, iban nuevamente a la industria y estaban 2 o 3 años y entonces tenían derecho a ingresar a la Universidad Obrera, de donde salían ingenieros de fábrica en cada una de las grandes especialidades de la industria. Eso fue para la masa. Es decir, en esto se contempló un panorama de conjunto y se hizo la conquista más grande, fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca, porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solamente puede ir el que lo paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada, era gratis, totalmente gratis, el Estado pagaba eso. De manera que tanto el pobre como el rico podía ir. Era un crimen que estuviéramos seleccionando materia gris en círculos de 100.000 personas cuando lo podíamos seleccionar en 4 millones, que hubieran salido más abundantes. Bien, eso en pocas palabras y dicho muy rápidamente fue nuestra concepción con referencia a la reforma cultural. Van entendiendo por qué el peronismo es un problema para ciertos dirigentes y fuerzas políticas. Con el pasar de los programas vamos a ir poniendo ciertas cosas que por ahí parecen que nacieron hace 10 años o que vienen. Usted dice, ¿por qué no lo quieren al peronismo? ¿Por qué ahí se juntan cierta clase de dirigentes o de sectores políticos en contra de él? Es por esto. Ustedes se imaginan a Ziegler, Whipliger, Kramer, y ahora tengo que ponerlo a Alfredo Schiavoni porque ya empecé a dudar de él, que es diputado provincial, porque como le dije antes, estos 3 diputados provinciales denunciaron a Ziegler por el plan de la Jatrofa y ahora lo llevan como candidato a gobernador. ¿Ustedes se creen que van a hablar con el grupo Vygotsky para que no le toque más el traste a usted con el boleto, con la SUBE, con hacer lo que se le canta? Yo tengo dudas. De los 3 primeros no me asombra. Me extraña de Alfredo Schiavoni porque era un opositor en la Cámara, en la legislatura misionera. Y juntarse con estos 3 ya no es muy claro. Seguramente va a venir al programa y lo podremos charlar al aire y sería bueno porque ha estado en este programa también Humberto Schiavoni, candidato a diputado nacional y presidente del PRO, que son de toda esa banda los únicos que en este programa de Ciudadanos de la Moneda le interesa que hablen porque creo que son los que más cerca estaban en su momento de ser una oposición. Hoy ya lo dejaron de ser. Bueno, van a estar con nosotros como invitados la dirigente peronista, conductora de la rama femenina de camioneros y presidenta de la agrupación Evita Capitana, Silvia Rojas, el dirigente de Unión Popular, Rolly Sánchez, y le paso antes de ir a la pausa las vías de comunicación. Nos pueden mandar mensaje al 3764-1983-64, mail a Misiones para Todos, redacción @gmail.com, y a los Facebook de Misiones para Todos, del Ciudadano se Revela, Bailes para Todos, y el mío, Aldo Dureta. Y el Twitter, Aldo Dureta OK. Nos vamos a un corte y en el próximo bloque, Silvia Rojas. Gracias.